estamos en calle Freire justamente viendo lo que es una obra que se realiza prácticamente en 5 días. Esperamos que hoy día se termine ya y en las próximas horas o en los próximos días quede abierto al tránsito vehicular. Esto forma parte de un programa de mejoramiento de los pavimentos de Quillota. Ya pudimos mejorar el pavimento aquí en Freire, entre Diego Echeverría y Esmeralda. Ahora estamos haciendo Freire entre Pudeto y Diego Echeverría. Y en las próximas semanas ustedes verán que se arregla Freire entre Esmeralda y Yungay. 3 cuadras de esta arteria que es muy concurrida, muy central y donde esperamos ir mejorando este pavimento. Pero también les quiero contar que vamos a pavimentar Tegualda en el sector del Bajío y vamos a hacer mejoramiento de a lo menos 8 pavimentos más en distintos lugares de la ciudad. Algunos son mejoramientos y otros son repavimentación en hormigón como la que estamos viendo hoy día. Esto forma parte del compromiso que hemos hecho para ir mejorando cada día más los antiguos pavimentos de Quillota que ya han cumplido su vida útil y que requieren de esta inversión. Estos son fondos del programa de mejoramiento urbano. Cada cuadra cuesta más de 30 millones de pesos. Es bueno que ustedes lo sepan para que conozcan los costos que están involucrados. En las 3 cuadras vamos a invertir cerca de 100 millones de pesos. En el mejoramiento de otros pavimentos otros 30 millones de pesos. Y además vamos a seguir postulando muchos otros proyectos de pavimentación.